Nuestra conferencia de hoy va a tratar del tema de recaudo eficiente de cartera, pero sobre el enfoque de transformación digital y la telecobranza. Bien, para todos ustedes, como ya lo dijo la doctora Yolanda, yo soy Leonardo Suárez, y en esta mañana voy a compartir con ustedes bastantes ideas que tengo alrededor de la transformación tecnológica y cómo ella puede mejorar nuestras prácticas de gestión del riesgo crediticio. El objetivo de esta hora de trabajo es que ustedes entiendan los conceptos de transformación digital y cómo aplicarlos a la empresa para lograr los objetivos, alcanzar las metas y en general lograr el éxito empresarial. Enseñarle el uso de algunas herramientas de tecnología en la telecobranza y comprender el alcance e impacto que pueden tener las nuevas tecnologías en la telecobranza. Así que entonces verificaremos el tema de por qué necesitamos la transformación tecnológica y por qué ella nos trae beneficios. Además, hablar de algunas herramientas de tecnología que podemos usar en la cobranza y en el uso de la telecobranza, unos tips, unas clavecitas de cómo hacer una telecobranza bien planeada y bien ejecutada para lograr el resultado que todos esperamos, que es el recaudo y la reducción de la morosidad, es decir, una reducción del riesgo crediticio. Y por último, pues les comentaré algunos casos de éxito de lo que hemos tenido en los últimos meses y que nos pueden orientar para tomar decisiones en las organizaciones de hacia dónde tender en nuestro uso de o aplicaciones de nuevas tecnologías. Bien, muchos de nosotros, pues los más que tenemos más edad, todavía recordamos cuando llevábamos los registros contables en libros a papel, que es la tecnología que llamamos a puro lápiz, y cómo hace más de 40 años se tenía un concepto de cobranza de tipo chepito, que eran esas personas que iban vestidos de enterrador con un maletín que decía cobranza a deudor moroso y que llegaban a los sitios donde se encontraba el deudor y hacían una difusión muy negativa de la imagen de la cobranza y también muy negativa una difusión de la, de la imagen del deudor. Entonces, ese estilo de cobranza, todos ustedes saben que aquí en Colombia está prohibido desde que salió la Constitución del 90, o sea, hace más de 30 años. Y obviamente también algunos conocen que en países como en España esa cobranza todavía es permitida y aunque es muy agresiva y trae muchísimos resultados adversos, pues en cierta medida resulta lograr uno de los objetivos de la cobranza, que es el recaudo, pero pues uno en la cobranza no solo está pensando en recaudar. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre con nuestra cobranza, en general nuestra gestión de riesgo crediticio y muchos de los procesos empresariales? Que tenemos procesos que digamos que son obsoletos, que resultan muy costosos y que son poco rentables y eficientes para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos ha mostrado las nuevas tecnologías? Esto sí desde hace más de 50 años. Desde hace más de 50 años sabemos que integrar nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa cambia la forma como operamos. Y ese cambio, pues, es beneficioso, pero necesita estar acompañado de un cambio también de la mentalidad tanto de los directivos como de los empleados, porque hay mucha reticencia en las personas al cambio y muchas personas no han, digamos, logrado tener unos cerebros plásticos que se adapten a las nuevas realidades, a las nuevas herramientas y que permitan obtener el beneficio que ellas generan. Y cuando hablamos de ese beneficio, me hago referencia a que a través de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos, es decir, esta optimización, gracias a las nuevas formas de hacer las cosas, pues trae un valor añadido para los clientes y esto le da mayor satisfacción. Además, pues al interior de la organización optimiza los procesos, mejora los métodos de trabajo porque los hace más simples y más eficientes, permite que nuestra empresa gane competitividad y además, pues en últimas, cuando miramos los estados de resultados de la empresa, vemos que la empresa termina siendo más rentable. Bien. Muchos de ustedes conocen o conocieron en las casas de sus abuelos
los teléfonos como el que tenemos a la vista en la mano en el área izquierda de la diapositiva. Es decir, esos teléfonos que eran de disco, que fueron de los teléfonos que, digamos, eran de última moda en los años 1950 o 60, pero que ya hoy en día, pues, son muy limitados para nosotros comunicarnos con otras personas. Y frente al lado derecho vemos los nuevos teléfonos que, digamos, un icono que representa los smartphones o los teléfonos inteligentes que nos permiten hacer a través de ellos el uso de muchas tecnologías, todas relacionadas con las telecomunicaciones. Y pues vemos también ahí pegado a ese teléfono los teléfonos, los relojes que permiten que nosotros también hagamos uso de tecnologías ah, desde nuestro reloj. Lo que antiguamente solamente nos permitía saber cuál era la hora, de pronto la fecha del calendario y bueno, los demás complicación, algún otro servicio, pues son muy limitados con respecto a lo que hoy se puede hacer a través de un reloj. Y cito esto para que hagamos nuestra apertura mental a entender que las nuevas tecnologías permiten que nosotros hagamos más funciones, las hagamos más rápido, las hagamos más fáciles y las hagamos con mejor resultado. Entonces, a nivel de los sistemas de información de las organizaciones y muy particularmente las que tienen que ver con la gestión del riesgo crediticio, tenemos que partir de una base. Y esa, digamos que es la primera recomendación. A nivel de la empresa, el ERP o el Enterprise Resource Planning, dicho de otra manera, el software que usamos para gobernar la contabilidad y las finanzas de la empresa, pues debe ser un software que nos permita a nosotros manejar de una manera eficiente los datos que tenemos para a partir de ellos lograr con sistemas de información gerencial extraer las verdades que se derivan de todos estos registros y todos estos datos que hemos nosotros almacenado. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando una empresa se enfrenta a la realidad de financiar a sus clientes, porque de lo contrario no logra los volúmenes de venta esperados. Y es que hay que entender que aquí estamos hoy reunidos mayoritariamente empresas del sector comercial. Es decir, que nosotros vemos en el crédito un valor añadido al desarrollo de nuestro negocio, un valor agregado para nuestros clientes. Es un beneficio que les damos a los clientes, pero ese beneficio se lo damos porque los clientes no tienen el recurso suficiente para comprar de contado. De hecho, si ustedes han oído las estadísticas que promulga en los últimos semanas la DIAN, con ocasión precisamente de la resolución que inicia en vigencia hoy sobre la nueva reglamentación de la operación de facturación electrónica para permitir que las facturas electrónicas puedan funcionar como títulos valores y que en consecuencia pues se puedan ellas utilizar para hacer el descuento de facturas o factoring y también se puedan usar muy eficientemente en los procesos ejecutivos para el reclamo por la vía judicial de deudas de terceros con nosotros, de nuestros clientes con nosotros, pues en esas conferencias de la DIAN seguramente quienes han participado han oído la estadística que ellos generan. Ellos han medido que la facturación electrónica que se hace aquí en Colombia, más o menos en promedio, el 70% de las transacciones son a crédito. Es decir, que solamente el 30%, menos de la tercera parte, se hacen de contado. Esto nos revela la importancia que para nosotros, entidades comerciales, tiene el desarrollo de nuestro producto financiador, porque es que este producto a través del cual el crédito que nosotros le damos a nuestros clientes no es el producto principal sobre el cual desarrollamos nuestro negocio. Nosotros podemos vender ropa, calzado, alimentos, vehículos, repuestos, bueno, una infinidad de productos que ustedes en sus empresas venden, pero adicional a ese producto hay que planear el producto de crédito. Que decir, ¿a quién le voy a vender a crédito? ¿Cuál es el perfil de esa persona? ¿Cómo mido ese perfil? Es decir, ¿cómo yo hago la originación de ese crédito
cómo determino cuál es el riesgo admisible y cuál es el sujeto de crédito, y en consecuencia ese proceso termina con un registro de una operación que queda en mi contabilidad anotado en mis activos como una cuenta por cobrar. Bien, obviamente me genera también en el estado de resultados los ingresos, pero ese producto yo le tengo que hacer un mantenimiento. Y tengo que hacer el mantenimiento tanto al producto, a la cuenta por cobrar, como el mantenimiento al cliente. Y para eso, entonces, es que nosotros, en últimas, para lograr que la entidad recupere el dinero oportunamente, pues creamos la cobranza. ¿Sí? Entonces, eh, es entendido varias cosas acá. Todos estos cuadritos, la cobranza nosotros la hacemos muy bien, pero podemos tener la generación de pérdidas. De hecho, esa es la definición de riesgo crediticio, la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de los activos como consecuencia de que el deudor o contraparte no cumpla con sus obligaciones, las obligaciones de pagar, obviamente. Esta sería una de las que más nos interesarían. Bien. Pero ven ustedes en la diapositiva que les muestro unos recuadros de color verde claro. ¿Esos a qué hacen referencia? Miren, en la parte de la iniciación del crédito, hoy en día para poder manejar grandes volúmenes de operaciones de crédito, muchas solicitudes, utilizamos herramientas como las herramientas de flujo de trabajo, workflow, que nos permiten llevar con una disciplina el control exacto del momento en el que se hace cada una de las acciones pertinentes para lograr otorgar el crédito o para otras funciones. En este caso estamos hablando de iniciación de crédito. Pero también sabemos que hoy en día muchas organizaciones basan sus decisiones en score de originación de crédito y en fábricas de crédito, es decir, que se toma la decisión con la menor participación de seres humanos, es decir, que le cedemos la... el rol de análisis y de decisión con base cero, es decir, la decisión previa antes de decir si le otorgo o no al cliente a una herramienta que es un software, que es un score de originación. Y en las que ya van un pasito más adelante, tenemos que hay herramientas de inteligencia artificial para otorgar crédito. De hecho, las tenemos incluso para evaluar proyectos. Y hacemos evaluación de proyectos con sistemas de inteligencia artificial que nos permiten aliviar mucho la carga operativa que llevaba antiguamente el análisis de los proyectos y la toma de decisiones de la viabilidad de los proyectos o de los créditos, como en este que es el caso que más nos ocupa hoy. Bueno, ahora, ven ustedes en el área de mantenimiento al crédito, los aplicativos CRM, los Custom Relationship Management, nos permiten a nosotros mantener la relación con el cliente. De todo tipo, hacemos el mercadeo, las ventas, la postventa y digamos, las nuevas ventas a través del CRM. Entonces, el CRM lo enfocamos a tener la fidelización del cliente, es decir, que el cliente cumpla con sus obligaciones y además a hacer las recurrencias o las nuevas compras del cliente. Bien, y por el lado de la cobranza, sabemos que hay unas herramientas de tecnología que nos permiten articular estrategias, que nos permiten unos activos de soporte importantes para que los gestores de cobranza puedan hacer su tarea. Entonces, cuando estamos pensando en esos aplicativos, en esos activos de soporte y vemos la integración hacia los CRM, en los que manejamos, como les digo, el marketing, las ventas, el soporte y el feedback a los clientes, mm, nosotros encontramos que todo lo que estamos usando hoy, los software que trabajamos, los llevamos a servidores multipropósitos. De hecho, muchos de ellos ya en la nube. Ya no estamos hablando de servidores locales, sino servidores en la nube que hacen que el almacenamiento sea muy económico y que nos permiten algunas flexibilidades y unos backups mucho más robustos. Como ya lo decía, nuestro sistema, nuestro ERP es fundamental porque ahí en él registramos todas las transacciones económicas de la empresa y obtenemos muchísima información, por ejemplo, de la cartera, de los inventarios, etcétera, que nos permiten relacionarnos bien con el cliente.
Y sabemos que hoy en día estamos en una sociedad en la que el papel es muy costoso y es muy apreciado, entonces procuramos imprimir la menor cantidad de documentos y esto nos ha llevado a que digitalicemos la mayoría de los documentos. De hecho, hoy en día una de las tendencias es que todas las firmas de los documentos sean digitales y que hay empresas que certifican las firmas digitales para tener la certeza de que firmó quien era intencionalmente el que debía firmar y que no hay suplantaciones ni hay ahí ningún tipo de defraudaciones. Ahora bien, algo que ya citaba anteriormente es que necesitamos sistemas de información gerencial que extracten de el ERP y del CRM información supremamente valiosa que nos permita a nosotros tomar decisiones de qué hacer con nuestros clientes, con nuestros productos, nuestros territorios, etcétera. Ahora bien, como hemos ido llegando a una masificación de los datos, y hoy en día ya no hablamos ni de gigas de información, sino de teras de información, es decir, de millones de datos. Sabemos que para poder gobernar toda esa cantidad de datos, se han creado unas herramientas de analítica de datos, de Big Data y de Business Intelligence, que también las aplicamos sobre el modelo de negocio que hoy en día estamos usando. Por brevedad, pues obviamente no vamos a profundizar en ellas, pero que ustedes ya hoy en día las conocen y que en muchas de sus organizaciones son las que les están permitiendo tomar decisiones más acertadas. Ahora bien, entrando específicamente en la administración de las carteras, desde hace mucho tiempo trabajamos con aplicativos de cartera que están o basados en Internet, el ICS, el Internet Collector System. Ahora bien, ¿qué más hacemos? Como ya lo planteé, los procesos los estamos trabajando y manejando y gobernando a través de herramientas de workflow. Es decir, de flujo de proceso. ¿Esto para qué? Para tener un parámetro absolutamente cierto y lograr que las transacciones, todos los procesos terminen en el momento oportuno y que cada una de las personas que debe hacer una gestión la haga en ese momento indicado y la haga con calidad. Es decir, que la herramienta Workflow me permite no solamente saber cómo se hacen los procesos, sino saber quién está eh, demorando el proceso, dónde se está trancando el proceso y podemos encontrar causas y efectos de esas paras. Bien, cuando entramos a mirar específicamente el aplicativo de cartera, que como les digo, hoy en día se maneja a través de Internet. ¿Por qué? Porque estamos cobrando de forma remota, no necesariamente en la sede principal de la oficina, de la empresa, perdón, no en las oficinas centrales, sino en diferentes empresas. De hecho, hacen la cobranza a personas que no son de nuestra nómina, son terceros que nos prestan servicios. Bien, entonces, para que se optimice toda la gestión de cobranza, tenemos unas herramientas que son ya tradicionales, conocidas por nosotros desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo los marcadores predictivos, que son software que permiten hacer la llamada sin intervención de la marcación del ser humano. Programas de IVR, Interactive Voice Response, que hacen las atenciones y mantienen ciertos diálogos con el deudor y lo orientan para que este deudor pueda hacer ciertas selecciones, o no deudor, sino cliente para algunos. Sabemos que hoy en día el almacenamiento digital es muy económico, así que podemos grabar todas las llamadas y podemos hacerles una revisión para estar seguros que estamos cobrando bien, es decir, podemos verificar la calidad y también podemos atender reclamos de clientes que digan que ellos en la conversación o en la llamada de cobranza propusieron algo o fueron maltratados, etcétera. Es decir, ahí podemos nosotros verificar las peticiones, quejas de reclamos que entran a través del CRM, pero que nosotros tendríamos una herramienta de soporte de cómo se hizo la gestión. Ahora bien, también tenemos agendas virtuales, es decir, nuestro trabajo, así como lo planteaba con el workflow, la agenda virtual lo que permite es que se le asignen unas tareas que se van a desarrollar en ciertos momentos o las asigne el propio gestor o cobrador para que se cumplan en el tiempo con todas las actividades inherentes a la cobranza. Bien, ¿qué ha entrado últimamente? Bueno, de tiempo atrás hemos manejado el mailing, es decir, las herramientas que hacen correos o que hacen cobranza escrita
y que se la enviamos a los deudores a través de diferentes medios, porque ya hoy en día no solamente utilizamos el correo electrónico, sino también utilizamos muchas mensajerías como las que vamos a hablar, a citar más adelante, como por citar un ejemplo, el Telegram o el WhatsApp. Bien, y las herramientas de chatbot, de las cuales también hablaré más adelante. Bien. Un segundito. Bien. Mm, ¿Qué pasa con el uso de la tecnología en las cobranzas? Bueno, para que esto sea eficiente, nosotros primero tenemos que hacer un plan de cobranza para que no nos ocurra lo que veíamos antiguamente. Yo creo que muchos vieron ustedes ya como en épocas antiguas esa alegoría que se hacía a quien vendía crédito y se llenaba de cuentas por cobrar, papeles por cobrar, y quien vendía de contado y tenía sus arcas llenas. Entonces un flaco y un gordo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Hacer una planeación, es decir, un modelo sistemático que elaboramos antes de la acción, con el objetivo de dirigir nuestras acciones y encauzarlas para lograr los objetivos deseados o planteados. Entonces, cuando miramos la planeación de la cobranza, entendemos que hay que tener diferentes estilos de cobranza. Tener una cobranza persuasiva y una cobranza coactiva, como dos grandes grupos de cobro. Y en el primer grupo de cobro, en la cobranza persuasiva, encontramos un énfasis enorme que se hace en cobranza preventiva, es decir, antes del vencimiento, y una cobranza. Esa cobranza preventiva tiene como fin en la línea del tiempo, que es esta línea negra que presento aquí en el centro como una flecha, definir las fechas en las que hacemos cada una de las acciones. Acciones que se van a ejecutar antes del vencimiento. Entonces, por ejemplo, aquí alguien diría, los correos electrónicos, las llamadas, las mensajes de textos, los correos escritos, las visitas al deudor. Bien, todas esas acciones se hacen para estimular el cumplimiento del deudor, porque recuerden ustedes que cuando hablamos de fidelización, el término de fidelización hace referencia a el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, un cliente fidelizado es un cliente que nos cumple con las obligaciones, es decir, que cumple con todas las condiciones que establecimos para el negocio, entre ellas la forma de pagarnos la obligación a través del tiempo. Bien, y sabemos que en la cobranza persuasiva, no siempre con la cobranza preventiva logramos el recaudo, es decir, no siempre en el día cero aparece el pago, sino que hay algunas pequeñas demoras. Entonces, frente a esas pequeñas demoras, tenemos que hacer una cobranza que podríamos denominar directa, es decir, una cobranza que se hace en el momento más temprano de la mora, que se define con unas acciones que se ejecutan a través del tiempo y que tienen como propósito hacer un refuerzo a la persuasión que estuvimos ejecutando. Aquí reforzando lo siguiente: persuadir es lograr que las personas actúen de la forma que yo quiero, pero sobre la base de que ellos se benefician. Y nosotros entendemos que el cumplimiento de las obligaciones de parte del deudor lo va a beneficiar a él con muchas posibilidades, como por ejemplo, seguir haciendo negocios con nosotros, que su crédito permanezca e incluso que crezca, que obtenga unos buenos reportes a centrales de riesgo, que obtenga ciertos beneficios como descuentos y otros adicionales. Bueno, ahora bien, sabemos nosotros por nuestra experiencia que no todo el recaudo se logra con cobranza persuasiva. O sea, no todo se logra sobre la base del beneficio que el deudor hace, perdón, que el deudor recibe cuando paga oportunamente o cumple con las condiciones del negocio que nosotros estamos desarrollando con él. Así que tenemos que hacer una cobranza coactiva. Y en esa cobranza coactiva nosotros sabemos que hacemos una cobranza de tipo administrativo que es previo a las acciones jurídicas, o sea, una cobranza prejurídica que la aplicamos a esas moras que ya no son tempranas, que son moras medias y que están progresando hacia unas moras avanzadas. Y nuestra planeación la hacemos para definir a través del tiempo qué acciones hago cada día, y estas con búsqueda de qué, de una fórmula de arreglo. ¿Por qué?
porque ya el deudor no pagó sobre la base del beneficio que obtiene. Entonces necesitamos hacer una corrección en ese negocio o en esa situación para que obtengamos el recaudo y el deudor normalice su obligación y continúe desarrollando el negocio con nosotros. Es decir, que aparezca esa recurrencia que ya cité anteriormente. Y sabemos que una proporción determinada, eso obviamente que cada uno de ustedes en su experiencia tiene unos indicadores diferentes. Algunas cobranzas se tienen que ejecutar por la vía judicial. Entonces, esta vía judicial en la que participan los abogados, que son quienes pueden apoderarnos a nosotros en las causas ante los jueces, buscan el recaudo, pero con el énfasis que debemos tenerlo simplemente de hacer conciliación directa con el deudor. ¿Qué significa eso? Que resolvamos el litigio o la controversia por una vía extrajudicial a través de un acuerdo con el deudor, aunque el proceso vaya marchando. Porque es que recuerden que los procesos ejecutivos se pueden suspender o se pueden desistir. Entonces, si nosotros logramos con el deudor un acuerdo previo antes de que venga la sentencia del juez y este deudor la cumple, nosotros podemos, mientras él está desarrollando el cumplimiento, suspender los términos, no seguir haciendo acciones ante el juez y una vez el deudor haya cumplido con ese acuerdo extrajudicial que hicimos nosotros, esa conciliación directa, pues entonces procedemos a desistir del proceso o culminarlo. Bueno, ahora bien, como hoy por brevedad decidimos enfocarnos en la telecobranza y en las nuevas tecnologías, es importante en telecobranza entonces hacer algunos comentarios. Entonces, básicamente, ¿a qué quiero hacerme referencia en este momento? Primero que toda la aplicación. ¿Por qué hacemos tanto énfasis y por qué le damos tanto relieve a la telecobranza o a esa cobranza, comillas, telefónica? Porque nosotros podemos aplicarla para hacer llamadas de prevención al deudor, recordatorios, porque podemos usarla para hacer cobranza masiva cuando tenemos un gran número de clientes. Es mucho más fácil contactarlos por las vías telefónicas o por las comunicaciones a distancia. Es mucho más el volumen de clientes que podemos atender que cuando vamos a otro tipo de cobranza como la cobranza en terreno o la cobranza en nuestras oficinas, in-house, o in plant, depende de lo que ustedes, como ustedes la quieran denominar. Ahora, este cobro telefónico lo podemos usar para las diferentes alturas de mora o, bien dicho, para los clientes que están al día, para los que tienen moras tempranas, moras medias y moras avanzadas. Es decir, yo me puedo contactar con el deudor en cualquier momento de la vida de esa deuda. Y además, esta cobranza es muy útil porque apoya otros medios de cobro. Nosotros podemos tener vendedores que visitan a nuestros clientes y estos vendedores hacen un impulso de la venta y también hacen un impulso del cobro y del recaudo, pero a ellos los podemos apoyar haciéndole mantenimiento al cliente entre el plazo que se surte una y otra visita de nuestro comercial al cliente, podemos hacerle contactos por la vía telefónica. Entonces, sería una manera de apoyar otros medios. Igual también lo podemos hacer en los procesos prejurídicos o en los jurídicos. Bueno, ahora bien, ¿por qué es que le hacemos tanto énfasis a la cobranza? Porque es que el beneficio que tiene la cobranza es la velocidad en el contacto. Nosotros estamos hablando de que tenemos llamadas que las llamadas típicas pueden ser de 5 a 10 minutos, dependiendo del tipo de cliente, el modelo de cobro que ustedes tienen. De hecho, tenemos llamadas de mucho menor duración. Tenemos llamadas de 1 minuto o de minuto y medio que son de recordación o llamadas de prevención para el deudor. Ahora bien, ¿por qué también nos interesan tanto las telecobranzas? Porque es que es muy económico hacer la cobranza porque una persona hace mínimo, digamos, 20 contactos con un cliente en una hora.
Y de hecho, si tenemos esta telecobranza en los nuevos modelos en los que tenemos robots que hacen la cobranza sin intervención humana, podemos multiplicar esa cifra de una manera exponencial, porque el robot puede contactar no unidades de clientes, ni decenas de clientes, ni centenas de clientes, sino millares de clientes por hora. Entonces, el solo una herramienta, un robot puede sustituir a una tropa completa de cobradores haciendo telecobranza. Bueno, pero esta telecobranza, aunque tiene tantas ventajas, existe unas condiciones que la hacen exitosa o que la hacen fallida, porque muchas personas se frustran porque no siempre cuando hacen la acción de cobro por teléfono logran el recaudo o logran una buena respuesta de parte del deudor. Entonces, en primer lugar, para poder hacer que esta cobranza sea efectiva, tenemos unos requerimientos. Entonces, el primero es que la información que manejemos sea de calidad. Tanto la información para localizar al cliente como la información de la deuda y la información del comportamiento del deudor, porque es que no solamente nosotros nos basamos en cuánto el cliente nos debe, de cuánto nos lo debe, sino también en los datos que se han ido recaudando con base en las diferentes cobranzas que le hemos hecho al cliente. En segundo lugar, es que hay que entrenar a las personas para que se comuniquen de una manera cuidadosa con el deudor. Porque si el trato con el deudor no es bueno, eso va dañando la relación. Además, necesitamos que este proceso de cobro esté completamente sistematizado, es decir, que el cobrador pueda consultar la información que es de calidad en cualquier instante y a través de los medios que tiene a su disposición. Piensen ustedes que un cobrador en terreno puede consultar la base de datos de nuestra base de datos entrando a través de la internet o a través de una app. Entonces, necesitaríamos que ese proceso esté bien soportado. Además, que haya una supervisión, un control sobre cómo se está haciendo la tarea. Y que exista un liderazgo, una dirección centralizada para que esta tropa de personas que están haciendo el cobro, todos tengan unas mismas, digamos, unas mismas directrices. Y además que todo el mundo, tanto nosotros cobradores como nuestros deudores, tengamos claras las políticas de cobro. Esas políticas de cobro, recuerden ustedes que por las nuevas, bueno, las reglamentaciones que han nacido desde hace mucho tiempo, desde que se iniciaron en la Superintendencia Financiera en el 2008, como las que se han ido popularizando con todo el tema de habeas data, sabemos que al deudor en el momento en el que nosotros le aprobamos un crédito, le tenemos que decir cómo le vamos a hacer el cobro. Es decir, cuando le asignamos un cupo de crédito a un cliente nuestro, uno de los hitos importantes en el negocio es entregarle un documento en el que le decimos todos los beneficios que trae el negocio que vamos a hacer con él, cómo va a operar ese negocio y cómo lo vamos a cobrar. Y ahí le vamos a hacer énfasis en dos elementos importantes. Recuerden ustedes que nosotros desde la ley de pago en plazo justo resaltamos un hecho que ya venía de tiempo atrás conocido, pero que era, digamos, en cierta medida etéreo para algunos, que es el cobro de los intereses moratorios y el cobro de los gastos de cobranza porque la ley de pago en plazo justo se reveló, se resaltó ese hecho que, como les digo, ya estaban en en nuestras legislaciones o en nuestras normativas, pero que a partir de esa ley se le hizo un énfasis mayor para que el cobrador y el deudor tengan claro que en el momento en el que hay incumplimientos con el pago, se generan las consecuencias financieras negativas para el deudor y que tienen como fin evitar que el acreedor genere pérdidas ocasionadas por el incumplimiento del deudor. Ahora bien, ¿qué más tiene que ocurrir? Entender que el trato que se va a hacer a través de las llamadas es un trato especializado y es personalizado. Por eso es que es tan importante conocer qué ha ocurrido en las llamadas anteriores o en los contactos anteriores o en los cobros anteriores y saber cómo reacciona el deudor para poder sostener con él una relación que sea productiva. Porque cuando ustedes
piensan en la definición de cobranza. La cobranza la pueden definir como un conjunto de acciones que se hacen de manera secuencial y armónica y además estratégica, que tienen como fin crear unos escenarios adecuados para establecer una buena relación con el deudor y lograr el recaudo, la fidelización, el fomento de la cultura del pago y la recompra. Como mínimo serían esos, digamos, elementos que ustedes podrían incluir en una definición de cobranza. Entonces, el cobro que tiene que ser especializado, personalizado y de buen trato, pues es el que mejor resultado trae. Ahora, es necesario también contar con unos recursos físicos y tecnológicos para poder hacer la cobranza, porque de lo contrario, pues esto, trabajar sin herramientas es muy, digamos, poco productivo. Ahora bien, ¿qué pasa con el cobrador? Porque es que aquí yo puedo tener el mejor sistema de cobranza, tener la mejor estrategia de cobro, pero fallar por el cobrador. ¿Qué significa esto? Que el cobrador lo tengo que entrenar para que sea capaz de responder oportunamente y de forma especializada a cada una de las objeciones que el deudor esgrime. Y que también este cobrador tiene que entender que él forma parte de un proceso que está integrado, que está coordinado y en el que hay un compromiso de muchas personas. ¿Por qué? Porque todo depende del modelo de negocio. Ustedes pueden tener un vendedor que está atendiendo periódicamente al cliente o recurrentemente al cliente, o un comercial que es el que maneja la relación, pero el cobro lo podemos estar haciendo desde otra área. Entonces, hay que entender todo el modelo de negocio para no cometer errores en el trato con el cliente y en la forma como se va a desarrollar el negocio. Además, las estrategias de cobro definen de acuerdo a cada contexto en el que se van a ejecutar, tanto contexto interno como externo. Nosotros requerimos entender qué es lo que está pasando al interior de la organización y al exterior de la organización para poder definir cómo vamos a cobrar. Bien. Y es importante también los grados de contacto que tenga con el cliente, tanto en las horas como con los números telefónicos o como con las herramientas de comunicación que el cliente me ha entregado, su correo electrónico, su WhatsApp, etcétera. ¿Por qué? Porque mientras que tenga yo un buen grado de contacto, pues entiendo que el mensaje le llega al deudor. ¿Sí? Y obviamente que debo hacerlo en cierta franja. Recuerden ustedes que se ha hablado mucho de los horarios en los que tenemos o podemos hacer las cobranzas. Y estos horarios, pues hay que entenderlos muy bien. El horario hay que hacerlo de tal manera que, o la cobranza hay que hacerlo en un horario que no le genere una invasión a la vida privada del deudor. ¿Qué quiere esto decir? Que, digamos, una persona que trabaja en oficina y que tiene un horario normal, general, que llamamos normal, pues está, digamos, despierto más o menos de 6 de la mañana a 8 de la noche o 10 de la noche. En esa franja tenemos que buscar el contacto de lunes a viernes. Llamarlo a las 10 de la noche ya podría ser inadecuado para la mayoría de las personas, pero para otras personas, por ejemplo, quien trabaja de noche, para él llamarlo a las 10 de la noche o 9:30 de la noche puede ser una muy buena hora porque todavía no ha iniciado a trabajar el turno en la noche. Pero a esa persona que trabaja de noche sería inadecuado llamarlo a las 9 de la mañana porque a esa hora, hasta ahora lleva 2 horas descansando. Sería equivalente a una persona del horario habitual de que sabemos, de horario de oficina, que va con la luz solar, llamarlo a la medianoche. Entonces, ese tipo de información nosotros la tenemos que tener clara para saber en qué franja llamo al cliente. Ustedes lo saben, los que no están en Bogotá, hay ciertas ciudades del país que la hora de almuerzo es sagrada y la gente no hace nada a la hora del almuerzo más que descansar y ingestar sus alimentos. Entonces, en esa franja hacer llamadas es muy inoportuno porque invade la privacidad del deudor. Bien, ahora, ¿qué tiene que ocurrir? Que nosotros tenemos que entrenar a las personas en técnicas de persuasión. ¿Esto para qué? Pues para que las personas logren que el deudor actúe de la forma como la empresa quiere sobre la base de los beneficios que el deudor logra. Y tenemos que conocer las objeciones para manejarlas. Ahora bien,
hay necesidad de tener claras las herramientas de cierre que vamos a utilizar y cómo vamos a generar reportes e información de la cobranza para hacer la dirección, control, corrección, reentrenamiento y demás de nuestros cobradores. Estos son elementos que son básicos en la cobranza. Si no los gobernamos, vamos a tener malos resultados. Y además, el propio cobrador tiene que estar haciendo un análisis dinámico, es decir, a ritmo de operación, para identificar en qué momento él presenta fallas. Esto, pues, ¿cómo lo podemos entrenar? Pues esto lo entrenamos a través de las clínicas de cobranza. Bien, ahora en los siguientes minutos voy a referirme rápidamente a casos de éxito en la transformación digital aplicada a la cobranza. Entonces, el primer elemento clave son la mensajería corta e instantánea en la telecobranza. ¿A qué me hago referencia aquí? A que la cobranza epistolar, o sea, la cobranza escrita, mudó, cambió a partir de tener nosotros herramientas de mensajería corta, como son WhatsApp y como es Telegram. ¿Por qué? Porque nosotros en esa, fíjense ustedes que la invasión de la privacidad del deudor ya se disipa. ¿Por qué? Porque usted puede mandar el mensaje de WhatsApp a cualquier hora y el destinatario decide si lo lee o no lo lee. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Que podemos enviar mensajes muy cortos en los que decimos lo que queremos informar a el deudor y pedimos las respuestas que nos interesan. Además, pues esta mensajería corta no significa que solamente nosotros enviamos mensajes al deudor. También podemos enviarle videos y podemos enviarles archivos. Esa es la gran ventaja de esta mensajería corta instantánea que se puede hacer a través de WhatsApp o de Telegram o cualquier otra herramienta. Esto empezó con el Messenger, pero ha evolucionado enormemente y hoy en día en las cobranzas, la mayoría de las cobranzas han implementado las herramientas de WhatsApp, porque es que además el WhatsApp es de doble vía y queda una evidencia de lo que se dijo y o de lo que se escribió. Bien, ahora, ¿qué nos mostró la época de la pandemia? La época de la pandemia reveló la importancia de las oficinas virtualizadas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tener a todo el mundo sentado en el inmueble principal de la oficina, de la empresa, no lo tenemos que tener en la dirección general, en la sede central, ni siquiera en las sucursales físicas. Nosotros podemos tener espacios virtuales para realizar las actividades que habitualmente se desarrollan en las oficinas convencionales. Entonces, lo que hacemos es que anidamos unos recursos, unas sesiones a nuestro web. Y ahí lo que hacemos es que el operador nuestro, a través de unos canales digitales, puede interactuar con el deudor como si estuviera en la sede principal de la empresa. Parte del teletrabajo se enfoca aquí en estas oficinas virtuales. Oficina virtual que el cliente puede contactar, ¿sí? Sin ningún tipo de fronteras y también con una gran flexibilidad en el horario. Entonces, el teletrabajo completa ese modelo de atención de oficina virtual, evita desplazamientos de nuestros funcionarios y de los clientes, elimina entonces las barreras geográficas, también disminuye los requerimientos de activos nuestros de sedes principales y de oficinas, porque pues realmente cada persona trabaja desde su hogar o desde su sitio de estadía, porque puede trabajar desde el lugar donde está en vacaciones. Lo importante es que tenga una buena conexión de internet y que pueda entrar a la oficina virtual que ha establecido la empresa, obviamente que con sus debidas codificaciones y medidas de control. Esto hace que se incremente la productividad, pero tenemos que tener cuidado porque recuerden ustedes que hay ya reglamentación de cómo se hacen los teletrabajos para evitar horarios abusivos, es decir, que la persona empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche y no terminaba. Entonces, jornadas de 16 horas no es lo que se espera. Pero sí podemos nosotros, estas oficinas virtuales tienen la posibilidad de saber a qué hora se conecta el operador, cuántos clientes atendió, cuánto tiempo por cliente, cuántos minutos estuvo parado, en qué franjas tuvo las mayores cargas de trabajo, en qué franjas no tuvo carga de trabajo, etcétera. Bueno, ahora bien, algo que ha tomado mucha relevancia en los últimos años son los chats
o chatbot o los bots conversacionales, es decir, programas informáticos diseñados para simular conversaciones personales a través bien sea de teclado o de voz. Porque es que el chat no solamente es escrito, también podemos tener chats que sean interactivos de voz. Entonces, hay dos grupos de chats que podemos implementar. Unos, los chats que llamamos Doom o los que son tontos, porque esos funcionan, son los más sencillos y funcionan con una serie de patrones y dan a todos a sus, digamos, a las contrapartes o a los usuarios, le dan unas respuestas previamente programadas y esas respuestas se generan dependiendo la frase o la palabra o el sonido que percibió el chat. Entonces, el problema de estos chats es que muchas veces se vuelven frustrantes para el tercero, para el cliente, para el deudor, porque el chat no entiende la forma como todos los seres humanos se van a expresar. Simplemente ese chat trata de reconocer unos patrones de voz o reconocer unas palabras o unas configuraciones verbales para dar una respuesta. Y entonces depende que tan bien programado esté, las respuestas van a ser efectivas y no se van a generar esos traumatismos. Ahora bien, para romper esas barreras hay unos smart chatbots, es decir, unos chatbots inteligentes que funcionan con base en inteligencia artificial y que tienen la capacidad para ir actualizándose, ir simulando un comportamiento humano para mantener una conversación muy fluida con el deudor o contraparte o cliente y que tiene una gran ventaja. Este chatbot, Smart Chatbot, arranca con una programación previa y tiene la posibilidad de irlo ajustando de forma manual. Es decir, que a través de un análisis de las respuestas que le está dando, se puede ir modulando para que las respuestas sean cada vez más eficientes en las conversaciones. Entonces, las cobranzas hoy en día las estamos haciendo también a través de estos chatbots. Y hay empresas que ya se están publicitando como cobranza digital y hacen una cobranza muy masiva con buenos resultados tan similares o mejores que los que se obtenían con operadores humanos, ¿sí? Porque es que el objeto del chatbot es conseguir una comunicación de la empresa con los clientes de manera eficiente, relevante y personalizada. Que los usuarios puedan pedir información de todo tipo o solicitar que se les lleve a cabo una acción, como en el caso de cobro, por ejemplo, llegar incluso hasta proponer una normalización de una obligación. Entonces, las ventajas del chatbot es que a diferencia de otras aplicaciones, no es necesario descargarlas. Esto no se hace a través de una app, se hace simplemente un contacto. Tiene que tener una línea o una comunicación para poder contactar a la empresa y operan 24 horas del día durante 7 días de la semana, 365 días del año. El chatbot no se cansa. Usted lo puede dejar prendido y operando y puede tener capacidad de atender centenares de clientes de manera concurrente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está logrando con estos chatbots hoy en día? Una descongestión enorme de la carga operativa que teníamos antiguamente, porque muchas peticiones, quejas, reclamos, solicitudes se están solucionando a través del chatbot. Y como les insisto, la cobranza la estamos haciendo hoy en día a través de chatbots que liberan muchísimo trabajo de nuestros operadores humanos y que permite que el operador humano se dedique a actividades que no sean tan rutinarias. Bueno. Como les prometí, pues la idea era revisar esta información lo más pronto posible y dejar un par de minutos para resolver algunas dudas. Entonces, doctora Yolanda, si hay algunas preguntas, resolvemos un par de preguntas haciendo la aclaración siguiente. Quienes quieran una profundización de todos estos temas del manejo de cobranza, vamos a tener un seminario. Eso sí, un poco más extenso en el que abordaremos estos y muchos otros temas más sobre la cobranza y cómo hacer efectiva la cobranza. Entonces, doctora Yolanda, cuéntame alguna de las preguntas que hayan escrito nuestros asistentes en el chat. Vale, doctor Leonardo, muchísimas gracias. Qué tema tan importante y retador en esta mañana. Les damos espacio para que
levanten manos o escriban las preguntas por el chat y poder aprovechar estos 5 minutos que tenemos. Eh, no tengo en este momento manos levantadas, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Así, Pues el doctor Luis Arturo. sí, adelante. Adelante, pues, Activa el micrófono, abrir. doctor Luis Arturo. Bueno, Buenos días, ok, buenos días. adelante, buenos días. Bueno, primero que todo, pues agradecimientos a esta invitación. Hablo en representación de Interrapidísimo y me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer efectiva, digamos, el cobro de cartera entre los mismos empleados de la compañía? Digamos, como unos tips para entrar a cobrar amigablemente o recaudar un dinero. Pero Luis Arturo, la idea es, el planteamiento de la pregunta es, ¿qué hacemos para que nuestro equipo humano todo esté coordinado y hagamos una buena cobranza? ¿O qué hacemos para los que le van a hacer el cobro a créditos que le hemos dado a nuestros propios empleados? Sí, señor, no es para hacer, digamos, como la coordinación del grupo de trabajo, sino que en el interior de la compañía, pues se generan, digamos, a veces unas deudas y que toca cobrarlas internamente y pues a veces es complicado porque entre los mismos compañeros, en la misma empresa, pues se generaría un conflicto. Pero en el orden de que si hay, digamos, un incumplimiento por parte, digamos, de un contratista o un funcionario de nosotros, donde tendríamos que entrar, pues, a hacer el cobro de cartera internamente. Como va inclinada a esa parte. Bueno, entonces hay varias ideas que se me ocurren que las podemos implementar. La primera es que cuando la empresa le genera un crédito a un empleado, digamos, esos créditos normalmente lo que se procura es que sean con descuento tipo libranza, es decir, que haya un descuento directo, que por las normas laborales el empleado tiene que aprobarlo y autorizarlo para que la empresa le haga el pago sin tener que cobrarle. Es decir, le haga el recaudo, pero sin tener que cobrarle. En el momento que le va a pagar la nómina, hace el descuento. Esa es una primera forma como se ha evitado que haya digamos, una relación tensionante y eventualmente casi hasta conflicto de intereses, porque tú tienes toda la razón. Yo les tengo que cobrar a mi amigo que está aquí al lado y entonces se molesta porque yo le cobro. Ese es un elemento Sí, clave. El segundo sí, elemento señor. importante es que todos esos créditos hay que regularlos. Así como dije al principio que hay que diseñar cada producto, entonces para los créditos que hace la empresa, tiene que haber una política y de tanto cómo la otorgo y una política de cómo lo cobro. De tal manera que el empleado que está pidiendo un crédito o el asociado que está pidiendo un crédito entienda desde el principio cómo es que esto opera para que no se sienta incómodo en el momento en el que el otro empleado le va a cobrar. Porque es que eso se establece en el momento de que le entregamos la nota diciéndole que el crédito ha sido aprobado. Le decimos claramente a ese empleado cómo le vamos a cobrar, porque incluso si llega a estar en mora, le cobraré intereses de mora, pero eso va a tener una cantidad de complicaciones adicionales que las tiene que saber ese empleado de antemano. Ahora bien, bueno, entonces recaudando rápido todo. Entonces, uno, podemos hacerle el cobro parecido, comillas, en los créditos empleados como libranza, es decir, que autoriza un descuento de tal manera que en el momento en que se le va a pagar la nómina se hace el descuento. Ahí nos evitamos muchísimos labores de cobro. En segundo lugar, a las personas que les damos crédito tiene que haber una política de crédito para ese producto específico con el cual financiamos a nuestros empleados. Entonces, esa política define las condiciones para tener acceso y las formas como le hacemos el cobro. En tercer lugar, esa información del cobro, de cómo operar el producto, se le entrega a cada empleado en un documento que él firma para que él entienda cómo es que opera el producto, para que no se vaya a sentir incómodo en el momento en que le vamos a cobrar. Además, a ese crédito también se le hace una cobranza preventiva y se le hace un mantenimiento.
¿Cómo es la cobranza preventiva? Es que hay que decirle, recuerde que usted tiene un vencimiento de tanto dinero para tal día. Eso antes de preventivo. ¿Qué ocurre? El día que recibo el pago, es importante decirle al empleado, que en este caso es deudor, mire, su pago se recibió por tanto dinero y ese pago significa que ahora su deuda es de tanto, personalizado, individualizado. ¿Para qué? Para que la persona tenga control de cómo es que está operando la deuda que tiene con la empresa. Porque esa deuda puede funcionar casi como un crédito rotativo. Puede estar recibiendo diferentes empréstitos a lo largo del mes y varios descuentos, uno o varios descuentos en el mes. Bueno, adicionalmente a este tema, que tiene que tener en cuenta que cuando haga la política de crédito tiene que tener unas medidas de unas garantías, unos colaterales, porque el día que el empleado se retire, la liquidación o las deudas, el pasivo laboral, se va a aplicar a esa obligación, pero no siempre es suficiente. Entonces, después ya va a ser un deudor que ya no es empleado. Y esto mismo opera, por favor, me extendí así un poco largo, para decirles que esto también opera para los que tienen fondos de empleados. Porque es que el fondo de empleados, en cierta medida, tiene un cordón umbilical con la empresa. Obviamente que el fondo de empleados es independiente de la empresa, pero lo que acabé de citar aplica con sus debidos ajustes al fondo de empleados. Bueno, no me extiendo más en la respuesta, pero pues porque ya son las 10 de la mañana y ya hemos planteado que hasta las 10 íbamos hoy. Y sé que hay unos anuncios especiales que va a dar Elvia, pero quisiera simplemente oír de Luis Arturo si quedó la respuesta preliminarmente bien enfocada. Doctor, muchísimas gracias. Sí, señor, un enfoque muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Les deseo que tengan un buen resto de mañana y una semana muy productiva.